Mi nombre es Agustina García y voy a proceder a hablar sobre la materia oscura. La materia oscura es un tipo de materia que es completamente transparente en todo el espectro electromagnético, es decir, que la misma no emite ningún tipo de radiación electromagnética ni interactúa de ninguna forma con esta radiación. Esta se puede detectar gracias a los efectos gravitacionales en la materia, tales como las estrellas o las galaxias, así como las anisotropías del fondo cósmico de microondas. Una de las teorías más simples en cuanto a la composición de esta materia oscura postula que esta está compuesta por solo un tipo de partícula, pero la materia oscura podría estar compuesta por una variedad de partículas invisibles, viendo que esto ocurre con nuestra materia ordinaria, así que bien podría ser que ocurra lo mismo con la materia oscura. Al hablar de las primeras evidencias, se puede decir que fue detectada primeramente por el astrónomo Jan Oort en 1932, el cual examinó la cinemática de las estrellas en las regiones limítrofes de la Vía Láctea y calculó la cantidad de masa necesaria en la galaxia para que las estrellas se mantengan gravitacionalmente en sus órbitas. El resultado que obtuvo equivalía al doble de la cantidad de masa detectable en la Vía Láctea. Luego se estudió la galaxia Andrómeda y se obtuvieron resultados similares. Al siguiente año, en 1933, el astrofísico Fritz Zwicky, basándose en el número de estrellas y su brillo, examinó la dinámica interna del cúmulo de galaxias Coma Berenice. Estimó la masa de las galaxias que componen este cúmulo y de esta manera calculó las velocidades correspondientes a las galaxias. Gracias a esto proporcionó la evidencia de que la masa luminosa en el cúmulo de Coma era mucho menor que el total de la masa necesaria para mantener a las galaxias unidas gravitacionalmente. Este astrónomo fue el primero en plantear la existencia de la materia oscura como un tipo de materia faltante que no había sido detectada y a su vez proveería suficiente masa y gravedad para mantener el cúmulo unido. Luego, el tema de la materia oscura no fue considerado seriamente sino hasta 1977, donde Vera Cooper indicó que las galaxias para ser estables requerían de una cantidad mucho mayor de masa que la observada. Ella descubrió esto midiendo la velocidad rotacional de las estrellas cerca del centro de la galaxia, ya que se pensaba que estas rotaban igual que el sistema solar, en el cual los planetas exteriores rotan más lentamente que aquellos cercanos al Sol. Entonces, ella encontró que la velocidad rotacional de las estrellas que componen las galaxias espirales no disminuye en las regiones cercanas a sus límites. Por ejemplo, en nuestra galaxia, las estrellas se mueven a través del espacio a 240 km por segundo aproximadamente, sin importar el lugar en donde estén situadas. Es decir, que las estrellas cercanas al centro de la galaxia y las estrellas lejanas, localizadas en los brazos de la espiral, parecen moverse a la misma velocidad. Esta velocidad no era la esperada si se calculaba considerando solo la atracción gravitacional. La presencia de este tipo de materia en las galaxias espirales fue la explicación más plausible para justificar la irregularidad de las curvas de rotación de estas galaxias. En la imagen se puede ver la curva de rotación de una galaxia espiral típica, en donde la parte A es lo predicho, pero lo observado realmente es la parte B, explicando así la apariencia plana de la curva de rotación en radios grandes. Dentro de la materia está la materia bariónica y la no bariónica. Al hablar de la posible composición de la misma, se pueden ver varias opciones. Está la materia oscura caliente, que si bien la mayor parte de la materia oscura si ésta estuviese constituida por partículas muy veloces, jamás habría llegado a agruparse lo suficiente para formar nubes esféricas alrededor de las galaxias, aunque, así con todo, una pequeña fracción de la materia oscura sí podría ser de tipo caliente. Después está la materia oscura fría, que las partículas de materia oscura con velocidades bajas explican mejor la existencia de las galaxias y la distribución de materia a gran escala en el universo. Se cree que al menos el 95% de la materia oscura es del tipo frío. Luego se encuentran sin interacciones mutuas,
que las hipótesis más simples postulan que la materia oscura fría estaría formada por un solo tipo de partículas denominadas WIMP, que significa partícula masiva que interacciona débilmente. Dichas partículas solo interaccionarían muy esporádicamente entre sí y con la materia ordinaria. Las WIMP se agruparían formando nubes esféricas cuya atracción gravitatoria sobre la materia normal desencadenaría la formación de galaxias. Luego está con interacciones mutuas, que si la materia oscura interaccionase consigo misma, habría de hacerlo a través de alguna fuerza oscura que no surtiese efecto sobre la materia bariónica. Esta interacción podría ser análoga al electromagnetismo, lo que implicaría la existencia de partículas con carga oscura positiva y negativa, y estas intercambiarían fotones oscuros. Los modelos dejan margen para la existencia de varias clases de partículas oscuras, unas ligeras y otras pesadas, que podrían formar agregados análogos a los átomos ordinarios. A su vez, esto permitiría la formación de grandes estructuras cósmicas similares al disco de galaxias espirales. Y por último, dos componentes donde la materia oscura fría podría constar de varias clases de partículas. Algunas de estas apenas interaccionarían entre sí, como las WIMP, mientras que otras experimentarían sus propias fuerzas. Las primeras formarían grandes nubes esféricas alrededor de las galaxias y las segundas podrían dar lugar a discos compactos de materia oscura. Las WIMPs, ya anteriormente nombradas, son unas partículas hipotéticas que podrían explicar el problema de la materia oscura. Estas no se pueden ver directamente, ya que no interactúan y no emiten radiación electromagnética y tampoco reaccionan enérgicamente con el núcleo del átomo debido a que no interactúan con la fuerza nuclear fuerte. Esta combinación de supuestas características hace que los WIMPs presenten propiedades muy similares a las de los neutrinos, con la diferencia de que los WIMP deberían ser mucho más masivos y por lo tanto más lentos. El acción es una partícula hipotética que, si existiese, podría ser el componente principal de la materia oscura. Es neutra y muy ligera, y no interacciona o lo hace muy débilmente con la materia convencional. Se supone que esta misma, de existir, se podría transformar en fotón y viceversa. Una de las propiedades más notorias de la acción es que se habría producido de forma natural en grandes cantidades en una época temprana del universo. Una explicación alternativa a la existencia de la materia oscura es la dinámica newtoniana modificada, o también llamada MOND, que se refiere a una hipótesis que propone una modificación de la segunda ley de Newton para explicar el problema de la velocidad de rotación de las galaxias de manera alternativa a la materia oscura. Una de las explicaciones alternativas a las cuestiones con respecto a materia oscura es suponer que las inconsistencias observadas son debidas a una incompleta comprensión de la gravedad. La cantidad total de materia en el universo queda determinada por la densidad de materia ordinaria más la densidad de materia oscura más la densidad de energía oscura. Según sea la densidad de la materia del universo, este será de uno de estos tres tipos: abierto, cerrado o de geometría plana. Si la densidad de masa promedio del universo es mayor a la densidad crítica, entonces nos encontramos con un universo cerrado. La geometría del espacio sería cerrada como la superficie de una esfera. La suma de los ángulos de un triángulo exceden 180 grados y no habría líneas paralelas, ya que al final todas las líneas se encontrarían. En un universo cerrado carente del efecto repulsivo de la energía oscura, la gravedad acabará por parar la expansión del universo, después de lo cual empezará a contraerse hasta que toda la materia en el universo se colapse en un punto. Esto existirá una singularidad final llamada el Big Crunch. Pero si el universo tiene una gran suma de energía oscura, como sugieren los hallazgos recientemente, entonces la expansión será grande. Luego, si la densidad de masa promedio del universo es igual a la densidad crítica, entonces nos encontraríamos con un universo plano. Es decir, la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 y las líneas paralelas nunca se encuentran. Sin energía oscura, un universo plano se expande para siempre, pero a una tasa continuamente desacelerada. La tasa de expansión se aproxima asintóticamente a cero. Con energía oscura,
la tasa de expansión del universo es inicialmente baja, debido al efecto de la gravedad, pero finalmente se incrementa. El destino final del universo es igual que en un universo abierto, la muerte térmica del universo, llamada el Big Freeze o el Big Rip. Por último, si la densidad de masa promedio del universo es menor a la densidad crítica, entonces el universo sería abierto. La geometría del universo sería hiperbólica. El destino final de un universo abierto es la muerte térmica o Big Freeze, donde la aceleración causada por la energía oscura terminará siendo tan fuerte que aplastará completamente los efectos de las fuerzas gravitacionales electromagnéticas y los enlaces débiles. En esta imagen se puede ver una red cósmica de materia oscura según una simulación por ordenador cuando el universo tenía 3.500 millones de años. Las galaxias visibles se forman en las intersecciones de varios filamentos.